Bueno, buenas tardes. Nuevamente nos reunimos en este ciclo de entrevistas de la revista del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. En esta oportunidad tenemos no solamente un amigo también, sino que un expresidente de nuestro colegio, el doctor Juan Paolini. Él refirió un trabajo muy interesante, por cierto, sobre isquemia crítica de miembros y además un poco para charlar lo que él denomina verdad sospechosa y la medicina basada en la evidencia, engaño o error. Juan, así que es un gusto tenerte aquí. Te dejamos un poco para charlar y para que presentes y explayes un poco de este trabajito que has hecho. Muchas gracias por la invitación y al Colegio de Cirujanos Cardiovasculares, bueno, al doctor Hernán del Percio, el actual vicepresidente. Y como le decía al doctor Ferrari, que bueno, al releer el trabajo, porque pasó un tiempo importante, pero en realidad cada vez lo que escribí hace casi 6 años es más, lo vivimos día a día. Así que voy a compartir. Bueno, este es el artículo que escribí en el año 2018. Y en realidad porque era una discusión muy importante que se mantiene esa discusión. Quizás el motivo que yo traje fue la definición de isquemia crítica de miembros, pero en realidad me sirvió en cierta manera para saber de qué estamos hablando cuando es medicina basada en evidencia. Y está basado en tres puntos. Uno es la imposibilidad de conocer todo lo que está publicado, que si bien en ese tiempo no había la inteligencia artificial que existe hoy, que tiene muchas deficiencias, pero es una herramienta que nos puede llegar a, a ser imprevisible para los tiempos que tenemos. La abundancia de la información médica, que no podemos en cierta manera definir cuál es la mejor o lo más real, y aparte el expansivo acceso a la información a través de las redes. Y entonces, ¿para qué sirve la medicina basada en la evidencia? Es para formular de una manera más precisa ante una respuesta específica o a una cuestión clínica del paciente, a localizar las pruebas disponibles y para hacer una evaluación crítica de la evidencia. Pero para hacer una evaluación crítica de la evidencia tenemos que tener conocimiento, es decir, tenemos que haber leído antes o en cierta manera basar nuestro nivel de crítica en cuestión de datos o en cuestión de antecedentes o de estudios randomizados. Y por último, aplicarlo con conclusiones desde el punto de vista práctico. Eh, pero lo interesante es cuando todos nos llenan en los Zoom y generalicemos la medicina basada en evidencia. ¿Es lo mismo usarlo para pacientes o en lo que respecta a la cirugía? Hasta el año 2018, solo el 20% o hasta un 20% de los trabajos de cirugía no superaban el 20%, es decir, a ese porcentaje con respecto a la presentación de datos, comparándolo con lo que es clínica médica, que era más del 50%. Entonces, volviendo al tema específico, en realidad ustedes saben que hubo dos grandes maestros de la angiología y de la cirugía vascular y cardiovascular. Uno fue de la escuela francesa de René Lerich y su alumno que hizo la primera clasificación de isquemia o de enfermedad arterial, que fue la clasificación de Fontaine, que fue en el año 1954. Y posteriormente tenemos la clasificación de Rutherford, que fue en los años 80, que lo que cambió en realidad fue agregarle un patrón hemodinámico, es decir, Fontaine se limitaba a la clínica y Rutherford aplicó el Doppler y en cierta manera postuló otro tipo de clasificación más específica. La diferencia sustancial es entre lo que es un estadio que proponía Fontaine y lo que es un grado y una categoría que es lo que propuso Rutherford. Pero hablando de isquemia crítica, ambos dos planteaban en la situación límite, es decir, en el estado de máxima gravedad en la enfermedad arterial periférica. El tema específico es que a esos pacientes en los años 82 decidieron definir a la enfermedad como isquemia crítica de miembro, es decir, una situación particular donde no hay vuelta atrás y donde la progresión, lo mínimo es la necrosis, se debe a una amputación y con la consecuente muerte del paciente. Pero lo interesante y la discusión que se planteó en este artículo es que en el año 1982 plantearon unos parámetros indispensables para esto. Y lo primero es que descartaban a los pacientes diabéticos.
Es decir, ¿por qué? Porque encontraban que los pacientes diabéticos no se comportaban de igual manera de los pacientes no diabéticos. Por otro lado, nunca tuvieron en cuenta la infección de los pacientes y en cierta manera, independientemente del grado y el nivel de revascularización que podemos hacer en ese tipo de pacientes, si el paciente está infectado, va a tener otro tipo de repercusión y en cierta manera otro tipo de evolución. Y por otro es los sistemas de medición en los pacientes que son diabéticos o que tienen calcinosis de la media. Es decir, no podemos hoy en día admitir una prueba de ecodoppler o índice de brazo-tobillo en un paciente que sabemos que tiene una diabetes avanzada, en un paciente que tiene insuficiencia renal o bien que tiene una calcinosis, porque esos patrones me van a cambiar la estructura arterial y en cierta manera me van a cambiar los valores. Y fue hasta el año 1998 que este grupo de suecos y el doctor John con a cargo del laboratorio postuló y en cierta manera explicó por qué no podemos atender a este tipo de pacientes o ingresarlos en la misma clasificación. Y esto está dado porque en los pacientes con diabetes o con glucemia elevada durante mucho tiempo provoca un daño a nivel capilar que hace una vasoconstricción y unos shunts permanentes que hace que el deterioro del tejido sea totalmente diferente a pacientes que no son diabéticos. Y entonces la discusión está, desde el año 82 hasta el 2000, vamos a ver, 2018, es decir, aproximadamente unos 30 años, todas las empresas, la mayoría de las publicaciones, postularon los resultados, la guía de procedimientos, las indicaciones de tratamientos en la definición de isquemia crítica e incluyeron a los pacientes diabéticos. Y ahí se plantea la discusión. ¿Cómo puede ser que durante 30 años nosotros consideramos a los diabéticos que se comportaban de determinada manera o nosotros propusimos de los mejores tratamientos si supuestamente estaban fuera de la definición de la enfermedad? Esto cambió por dos patrones, porque en el 2013 la SBS, y principalmente a cargo del doctor Mills y del doctor Conte y Armstrong, propusieron una nueva clasificación en donde incluyeron específicamente a los pacientes con trastornos circulatorios con respecto a la parte capilar, es decir, los pacientes diabéticos, y por otro lado incluyeron a las lesiones y a la infección. La primera guía para pronóstico y tratamiento de la enfermedad arterial, en cierta manera hasta este momento crítica. Y esta guía se la denominó WIFI. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el bone, es decir, la herida, el grado de extensión y profundidad, el grado de isquemia, es decir, determinar la profusión y el flujo, y el grado de infección. Estos dos patrones que son totalmente diferentes en los pacientes diabéticos. Y por otro lado, cómo deberíamos tomar la perfusión, es decir, el gran valor que tiene hoy en día de tener la oximetría y contabilizar los niveles de oxígeno en los pacientes, vuelvo a repetir, con diálisis crónica en los pacientes diabéticos o pacientes con calcinosis. Y esto, bueno, lo que empezamos a ver una vez que aplicamos el Wi-Fi, que la mayoría de los países donde seguíamos protocolos y utilizábamos la vía, encontramos que cada vez teníamos más este tipo de pacientes y fue que en conjunto entre la European Society of Vascular Surgery, la americana y la Confederación Mundial, y en este caso el ALBA, es decir, la Asociación Latinoamericana, en donde el colegio, la Asociación de Angiología somos parte, propusimos esta nueva clasificación que es la clasificación global. Este trabajo que lo escribimos 58 autores, participaron 24 países, pero quizás lo más importante fue primero que redefinimos a la enfermedad. No es más isquemia crítica, sino que se llama isquemia amenazante de miembro. ¿Amenazante de qué? Amenazante de amputación. Si nosotros no hacemos lo correcto, ese paciente como mínimo va a tener una amputación. Y también lo más importante de esta guía, y en cierta manera para remarcar que es necesaria la reelección y la discusión permanente de las publicaciones,
es que tenemos que tener en cuenta tres patrones. Primero, el riesgo del paciente, es decir, evaluar la mortalidad del procedimiento y la sobrevida a los 5 años. Lo segundo es aplicar la severidad del miembro enfermo y que aplicamos el wifi que habíamos explicado. Y por tercer punto es creamos un sistema o un patrón anatómico de la enfermedad por debajo de la ingle, es decir, con lo que respecta desde la arteria femoral a la arteria pédea, y con eso sacamos patrones y tenemos dos cuestiones muy importantes. Primero, la elección de el mejor tratamiento, es decir, sea quirúrgico, sea endovascular o sea el tratamiento médico puro. Y lo segundo, tener elementos para evaluar o hacer un pronóstico de riesgo, que hasta ahora no lo teníamos. Y en cierta manera, que me pidió el doctor Ferrari que no me delire, pero esto fue el basamento del trabajo. Es decir, la verdad, como decía Karl Popper, es sospechosa. Muchas de las veces no tenemos elementos en el momento que definimos determinados patrones y con el avance tecnológico, con el avance de la ciencia en general, al llegar a determinado punto podemos descartar esa verdad, pero lo que no tenemos que hacer es aferrarnos. Y creo que actualmente el gran problema que estamos teniendo con la medicina basada en la evidencia, que especialmente los informes Cochrane, que es una rama que no me detengo acá para explicarlo, se ha convertido en una especie de dogma. Es decir, el Cochrane es como una relectura de si un trabajo científico está bien escrito o mal escrito desde el punto de vista de patrones y de datos, pero nunca, o en cierta manera, la discusión, como fue en isquemia crítica, nunca tuvieron en cuenta que incluían pacientes que no estaban dentro de la definición. Entonces, si nosotros no tenemos poder crítico, es decir, una falta de conocimiento en general, aceptamos no solo lo poco que podemos leer, debido a que cada vez el tiempo para nosotros es menor y nos dedicamos mucho más al tema asistencial y la relectura, nos quedamos con el último basamento, con lo que escuchamos de un congreso o lo que nos vende una empresa. Entonces, la idea es que ese poco tiempo que tenemos realmente tenemos que aprender a leer y a discutir y no aceptar ciegamente cualquiera de las publicaciones, a pesar de que estén en las revistas de mayor efecto a nivel mundial. Bueno, muchas gracias, profesor. Doctor Pablini, Juan, muchísimas gracias por, la verdad, esta introducción a tu trabajo. La verdad que a veces es interesante escuchar directamente al actor, ¿no es cierto? Hernán, ¿te gustaría hacer alguna pregunta? Sí, sí, primero felicitaciones al doctor Juan Paulini, la verdad que excelente, muy interesante y muy minucioso la evaluación de tu trabajo en la clasificación de la isquemia de los miembros, pero fundamentalmente en el análisis filosófico, eso me gustaría recalcar, que de algunos puntos que es como que evaluás cómo debería ser la ciencia médica y cómo es realmente la ciencia médica, cómo lo aplicamos en cuanto a las posibilidades individuales, geográficas y de la población, ¿verdad? Me gustaría recalcar esos puntos que vos analizás, que decís que en realidad uno aplica el 20% de la medicina basada en la evidencia, porque somos cirujanos y lo que nos toca a los cirujanos es esa parte. Y por otra parte vos decís que estamos aplicando una medicina, como en el mejor de los casos, con 10 años de antigüedad. En base a, y ahí va la pregunta, en base a los nuevos lineamientos, ¿no?, de la inteligencia artificial, las diferencias geográficas y cómo nos llegan a nosotros y cómo está influyendo la industria en todo eso. ¿Vos creés que estamos más acercándonos un poco a bajar ese tiempo o a alejarnos cada vez más? Y además hay otra variable que también entra en la cuenta, es que aparecen técnicas nuevas que se ponen como moda y que después desaparecen. Y la segunda parte de la pregunta me gustaría, la evaluación es que si ese demora en llevar la técnica quirúrgica al paciente, no termina siendo hasta en algunas veces favorable al tratamiento médico. A ver si empiezo de atrás para adelante, que también estoy mayor y me olvido. Eh,
con respecto a esto, es decir, el tratamiento médico en los últimos años, específicamente desde la pandemia en la enfermedad arterial periférica, cambió totalmente. Y un montón de pacientes que antes no teníamos alternativas o hacíamos un buen tratamiento tanto quirúrgico o de revascularización endovascular, teníamos malos resultados. Con el advenimiento de los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales, con mejoría en el manejo del colesterol, con mejoría en las drogas para la diabetes, son otro tipo de pacientes. Esa es una. Y que muchos de los pacientes eso los llevamos a operar y lo que hacíamos era progresar la enfermedad o encenderlos. Pero eso y viene con la relectura de este tipo de trabajos. Segundo, y que creo que es uno de los puntos más importantes, y quizás también con la primera pregunta. Después de lo que supimos conseguir de quedarnos sin insumos, creo que nos retrasamos no 10, sino 30 años, pero en algunas situaciones, que son que creo que son las más lamentables, en donde los centros, donde la única formación que tenían eran con procedimientos endovasculares, esos pacientes los dejaron morir, o se amputaron, o tuvieron un ACV, porque no tenían otra forma de tratarlo. Entonces, los centros donde estábamos formados, tanto en la cirugía como en los nuevos procedimientos, fueron los que buscamos las alternativas lógicas en las situaciones de crisis como las que estamos teniendo. Es decir, ay, no tengo prótesis y tenés que operarlo. Ah, bueno, no, pero yo abdómenes se me complica o no tengo una prótesis para hacer una derivación. Y usa la vena. Entonces, lamentablemente, que eso es parte y creo que nosotros somos responsables, que tenemos que seguir insistiendo, es en la formación del cirujano cardiovascular. Y que independientemente de la tecnología, esa es la gran diferencia que tenemos con el resto de las especialidades que se meten a tratar los vasos. Nosotros tenemos otras alternativas. Tal es así, y que creo que es muy interesante, que quizás es para otra charla más importante, ¿qué es lo que pasó con respecto a la nueva publicación de los trabajos como el BSLI? Es decir, la mejor revascularización comparado con el mejor tratamiento endovascular. Y se demostró que la cirugía sigue trayendo mayores beneficios y siendo mucho menos costosa. Ahora, ¿en qué medio salió? En ninguno, porque no le conviene a ninguna de nuestro círculo rojo que digamos que la cirugía es mejor, como le pasó con la cardíaca, lo mismo o el reemplazo valvular. Es decir, en el nombre de la tecnología ¿cuánto daño se le provoca por hacer un procedimiento endovascular en vez de hacer un reemplazo valvular en grupos que tienen buena estadística? ¿Alguien lo publicó eso? Es decir, lamentablemente creo que es parte del trabajo que tiene que hacer el colegio y de fomentar ese tipo de publicaciones. Porque por otro lado, los lobbies no usan ninguna guía. Los tipos te dicen, esto fue publicado en el grupo y en el congreso y van a los sistemas de salud más caros, como puede ser el PAM, y te venden que le estén con recontradrogas lo mejor. Pero escuchame una cosa, si una buena cirugía, pagale bien a los cirujanos, reconocele lo que son 4 horas de 5 o 5 horas de cirugía, y vas a ver que vas a tener mejores resultados y los costos son menores. Entonces, está muy relacionado. Tal es así que en el mismo momento que salió el BSLI, salió el BASIL 2. Y cuando ves los resultados decís, che, es totalmente diferente esto. ¿Por qué? Porque el BASIL 2 los hicieron los ingleses con un grupo de irlandeses, medio traído de los pelos y vieron la mayor efecto a nivel infrapatelar. Y lo mejor de eso son un editorial que hizo Michael Conte que dice, che, están comparando naranjas con manzanas. ¿Cómo puede ser? Pero las dos publicaciones están en los reviews o los journals de mayor efecto en todo nuestro mundo. Entonces, vuelvo a repetir, hay que ser muy, o en cierta manera, no dejarse engañar con los artículos, sobre todo cuando son fomentados por la industria. Eso lo dejas claro en una parte cuando explicás que, y es así, lo notamos todos en la práctica médica cotidiana, incluso en el consultorio, cuando decís que la información es distinta al conocimiento. Yo
a la información que figura en Internet, obviamente hay que sumarle tu experiencia personal y tu conocimiento de todo tu background y con la curva de aprendizaje que ya pagaste para llevar adelante tal o cual técnica. Ahora, eso, y ahí va la pregunta, también es muchas veces en lo que caemos los médicos, ¿no? Que pensamos que porque tenemos la información sumamos conocimiento. Y estamos también en eso. Entonces, yo creo que para no caer en una máquina es muy probable que la inteligencia artificial en un futuro nos solucione todo, o nos ayude a solucionar todo esto, o la medicina, yo imagino un cirujano cardiovascular dentro de 20 años que va a estar haciendo poco de lo que hacemos nosotros ahora, eh, pero yo me imagino que esto que vos estás planteando de la información, es también lo que nos está tocando en cuanto a la oportunidad quirúrgica que nosotros les estamos brindando a los pacientes y a la experiencia nuestra en cuanto al desarrollo de la tecnología, de la cirugía que vos decís. Vos, hay pocos cirujanos que van a nivel infrapatelar o a cirugías largas o de revascularización de miembros como vos lo estás planteando. Y tal vez eso se deba un poco al tiempo y al compromiso que le deben al paciente, ¿no? También. ¿Qué pensás vos de todo esto? Sí, yo creo que eso es muy importante. Hay un factor que quizás no lo hablamos acá, que cuando se te sienta hoy en día en el un paciente en el consultorio te trae Sí, resumen de lo que buscó por internet o de información digital y dice, yo quiero que me haga esto. Pero hasta que vos le explicás que no entra en eso, te cuesta o el paciente se va a consultar a otro y que va a decir, sí, acá le damos la última tecnología, el último stent. Y que es verdad, hay mucho, lo endovascular ha cambiado para nosotros para bien y sobre todo para el paciente en muchos de los casos. Pero el problema es cuando lo sobreindicas o lo indicas en los pacientes en donde lamentablemente no va a andar. O otra cosa todavía más grave que nos pasa acá en la Argentina, cuando uno pide en determinados sistemas de salud un elemento mucho más barato y más convencional, no te lo autorizan y pedís la última cuestión con anticuerpos de no sé cuánto, embebido en no sé cuánto, y eso lo tenés. Y vos decís, si no está indicado para esto. Entonces son luchas que tenemos sobre todo los más viejos, y no en cuestión de imponer, sino de darle lo mejor al paciente. Pero la verdad es que justamente tenemos que estar muy preparados y eso nos obliga a leer mucho más, y en cierta manera elegir lo que leemos. Y vuelvo a repetir, es verdad que también cuando uno sale y tiene la suerte, que cada vez que también se volvió muy dificultoso, sobre todo con el invento del compliance, eh, formarse o ver experiencias en otro lado, eh, no hay que a ojos vista, es decir, aceptar cualquiera de las cuestiones que quieran imponer. Y en ese sentido creo que el recaudo que nos queda es cuando nosotros basamos nuestros tratamientos en guías de procedimientos en donde hubo consenso de varios grupos o varias sociedades, porque en cierta manera garantizamos nuestro buen proceder. Y creo que también podemos evitar riesgos o evitar complicaciones gratuitas al paciente, porque siempre lo que sufre va a ser el paciente. totalmente. Juan, sí, totalmente coincido con vos. El conflicto de Totalmente. interés hoy está arreglado como parte de todo este juego. Esa es una realidad. Por otro lado, lo que siempre hemos dicho, la única manera de ser un poco más serio en todo esto, y esto no es acá, es en todas partes del mundo, es por medio de las sociedades científicas, no queda otra. Y Exacto. aprender a leer un poco. Bueno, debido al tiempo, yo te hago dos preguntas muy concretas y muy referida sobre todo a la clasificación de Wi-Fi. La primera de ellas es la siguiente. Con referencia al tipo del paciente con el pie diabético y basándose en la evidencia que hoy está, ¿cuál es el valor pronóstico de esta aplicación de esta Wi-Fi? Esa es la primera, concreta. Y la segunda, inclusive el Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético nos está pidiendo utilizar dos sistemas de clasificación mencionados. Entonces, ¿qué es lo que usás vos habitualmente aparte de la Wi-Fi? Primero, el Wi-Fi fue el primero que nos dio riesgo de amputación al año de un paciente que entra en nuestro consultorio. No existía una guía así. Y está basado en tres factores, como les comenté.
el tamaño de la úlcera o el grado de perfusión y el grado de infección. La verdad que han creado aplicaciones telefónicas donde vos cargas los datos del paciente y ya te sale el riesgo, así que es muy fácil de utilizar. Y quizás con los diabetólogos tienen clasificaciones de San Etienne o clasificaciones que estás 3 días para llenar ese tipo de datos, que no pasa con el Wi-Fi. Y nosotros como cirujanos, que son mucho más pragmáticos en todo, el Wi-Fi me parece que es el mejor elemento con respecto al riesgo de la pierna. Pero cuando lees las guías globales, ya te da un patrón anatómico y te da lo del riesgo. Que ahora, releyendo muchas de las cuestiones, que es muy interesante, que por eso yo los invito que el 23 de julio vamos a hacer como una especie de webinar donde le pedí al expresidente de la Sociedad Argentina de Gerontología que hable de fragilidad en la enfermedad vascular. Porque los americanos y los grupos también europeos le están dando mucha importancia al manejo de la fragilidad. Es decir, manejamos mal clínicamente a los pacientes, hacemos excelente cirugía, pero después tenemos resultados de miércoles. Y muchas de las veces por el mal manejo de la fragilidad y no entender lo que eso significa. Entonces, ese es otro parámetro que tienen las guías globales. Y por último, en la clasificación está GLASS. ¿Y por qué es importante cuando sumo los 3 patrones? Porque se arma como una especie de coordenadas. Y en cierta manera me está diciendo, este tipo de pacientes es conveniente que el tratamiento médico sea lo mejor. En este tipo de pacientes lo mejor endovascular, porque es indiscutible. Pero este paciente lo tenés que operar. No hay vuelta. No probés con meterle 17 stent. Este paciente lo mejor es operar. Y eso te lo da las guías globales. Entonces son herramientas que hoy tenemos y en cierta manera basadas en la evidencia y consensuadas por 58 autores de 24 países. Es decir, me parece que son parámetros para tener en cuenta. Estás muteado, muteaste. Javier. Bueno, Juan, la verdad que es interesantísimo y podríamos hablar una vida de todo esto. Te agradecemos, la verdad, la presencia. Gracias por esto. La verdad que siempre aprendemos entre todos mucho. Y bueno, los esperamos a todos para la próxima entrevista, si Dios quiere, en breve. Muchísimas gracias a todos, gracias Hernán, gracias Belén. Nos vemos entonces. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias, muchas gracias.